Muy buenos días a todos los compañeros y compañeras que están acá en este tan importante taller para el concurso de ascenso y reubicación, igual para los compañeros tanto que se inscribieron como que no se pudieron inscribir. La ADE desarrolla estas jornadas. En el día de hoy va a estar el profesor Juan de la Cruz Jiménez Hernández. Él es maestro del distrito, pero además trabaja con la Universidad del Cesar. Es egresado de la Universidad Pedagógica, tiene numerosos títulos desde pregrado hasta doctorado y tiene importantísimos trabajos relacionados con la convivencia, la prevención y la justicia restaurativa. Bueno, en el día de hoy vamos a tratar los temas de convivencia escolar, protocolos y rutas de atención, ley 1620 y ley 115 y el decreto 1860 de 1992, manejo y resolución de conflictos, derechos humanos y cátedra de paz. Bueno, compañeros, mucha lectura, crítica, y aquí estaremos Luz Marina Turga, directiva del ADE. Muchas gracias y mucho disfrute con este taller. Un saludo para el Magisterio Colombiano, para todas las personas que se han vinculado a este curso para el concurso de ascenso y reubicación. Hoy trabajaremos el módulo número 2, módulo sobre convivencia escolar. Ese es un tema fundamental por los alcances que tiene el desarrollo de la ley de convivencia escolar, su aplicación en los manuales de convivencia, la misma tarea institucional de crear, modificar, darle forma, darle vida al manual de convivencia, incluir la justicia escolar restaurativa, incluir los métodos alternativos, sacar esos enfoques punitivos y sobre todo pues garantizar que nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes tengan plenas garantías, que haya plenas garantías para la comunidad educativa y que se pueda resolver todo de una manera dialogada. Es importante la aplicación, el conocimiento de la norma y su aplicación en la casuística, que muy probablemente lo vayamos a encontrar en el desarrollo en las preguntas que encontremos en la prueba. Por eso es tan importante que le prestemos atención a este tema. Todos y todas bienvenidos, bienvenidas y muchos éxitos en la prueba. Un saludo fraterno y afectuoso para cada uno de los maestros y maestras que nos siguen. He sido invitado por la Asociación de Educadores a conversar sobre la Ley 1620 y el Decreto 1965 de 2013, que son los que crean y reglamentan el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, que tiene entre sus líneas formar en competencias ciudadanas, en derechos sexuales y reproductivos y asimismo aborda el tema de las situaciones tipo 1, 2 y 3 que pueden ocurrir en un espacio escolar y los protocolos que nosotros los educadores debemos ejecutar cuando cuando estas situaciones se nos presenten. De ese tema vamos a hablar. La ley 1620 pues es una ley extensa. Al revisarla uno encuentra que es una información vasta que tiene por lo menos 50 artículos que cada uno de los maestros deberíamos pues conocer. No es una tarea fácil, pero podemos lograrlo. Igualmente ocurre con el decreto 1965, que está conformado por 46 artículos. Conocerlos al detalle no es algo imposible, sin embargo, pues trataremos en este espacio conversar, hablar sobre los ejes principales de estas dos políticas públicas y cómo aplicarlas en el entorno y en el espacio escolar para generar lo que la ley o la norma nos pide, que es formar ciudadanos que aprendan a convivir en medio de la diferencia y en paz. En el año 2013 se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Esa política pública se conoce como la Ley 1620, reglamentada a través del Decreto 1965 de 2013. Como hemos dicho, esa política pública crea lo que nosotros conocemos como el sistema de convivencia escolar. El objeto de esta ley
o el propósito fundamental de esta ley es contribuir a la formación de ciudadanos activos que sean capaces de fortalecer una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural. Esto implica promover la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales, reproductivos, desde los niveles educativos, de preescolar, básica, media. Además, prevenir y mitigar la violencia escolar, el embarazo en la adolescencia. Bueno, para darle cumplimiento a lo que establece esta política pública, ¿qué debemos hacer entonces los educadores y las educadoras? Lo primero que debemos hacer es formar en competencias ciudadanas. Competencias ciudadanas que se definen como la capacidad, ¿sí?, de saber hacer algo en contexto, en este caso el contexto de la ciudadanía. Los ciudadanos debemos saber hacer tres cosas que más adelante explicaremos en detalle. La primera es aprender a convivir en paz. La segunda es participar responsablemente y tomar decisiones democráticas asertivas. Y el tercero tiene que ver con la pluralidad, la identidad y valoración de las diferencias. Lo siguiente que tenemos que saber hacer los educadores y debemos promover en nuestros estudiantes es el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en el espacio escolar. Y por último, la ley nos solicita, nos pide, particularmente a nosotros los educadores, que hagamos un ejercicio de mitigar el acoso escolar o bullying. Bueno, como les decía, esta ley 1620 tiene en promedio 50 artículos. Vamos a hablar entonces del capítulo 2. En este capítulo 2, la ley busca la implementación del sistema mediante varias estrategias y acciones coordinadas. Entonces, la primera estrategia se conoce como la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Esa ruta está conformada por los siguientes elementos. El primer elemento que debe hacer el colegio o toda institución educativa es la estrategia, poner a circular la estrategia de la promoción, la prevención, atención y seguimiento. Por promoción entendemos entonces todas las acciones que tienen como propósito hablar y abordar los temas de los derechos sexuales y reproductivos, la formación de competencias y la mitigación del bullying en el sentido de la promoción. El sentido de la prevención busca que nuestras instituciones, a través de la creación de políticas internas, ¿sí?, consagradas en los manuales de convivencia, reglamenten, a través de esas normas, mitiguen, por decirlo así, todo el fenómeno que tiene que ver con el bullying, para que este no se presente. La atención tiene que ver con que no ignoremos las situaciones que viven nuestros estudiantes al interior de la escuela, que tienen que ver algunas con lo que hemos dicho, bullying, violación de derechos fundamentales, y por último el seguimiento. Tiene que ver con la documentación que debemos hacer nosotros los educadores de cada uno de los casos o situaciones que se presenten al interior. Este capítulo 2 también nos habla de los principios del Sistema Nacional de Convivencia. Entonces, los principios del Sistema Nacional de Convivencia están mediados por, primero, la participación, es decir, se invita a que cada uno de los miembros de la comunidad educativa hagan parte del comité de convivencia a través de sus representantes. Puede ser un ejemplo. La corresponsabilidad, que tiene que ver nada más y nada menos con la responsabilidad que tenemos nosotros los educadores, los padres de familia y los directivos docentes. La diversidad, el respeto por la diversidad y la integralidad. ¿Cómo está diseñado el sistema? Bueno, el sistema está diseñado en 3 niveles. El primer nivel se llama nivel nacional, está conformado por el Comité Nacional de Convivencia Escolar. En él tienen asiento el ministro de Educación,
de salud, de tecnología, de cultura, el representante del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, un representante de la Policía de Infancia y Adolescencia, la Asociación de Facultades de Educación, la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, el Defensor del Pueblo, el rector del colegio privado y público que tengan los puntajes, digamos, más altos a nivel nacional. A nivel territorial, entonces, esta figura se repite y ahí están representantes de las secretarías de los departamentos, un representante del alcalde, y se repite, digamos, la figura de nivel nacional, se repite en el nivel departamental, pero representados por los poderes ejecutivos departamentales y municipales. El más importante, debido a que nosotros los educadores somos responsables prácticamente de que funcione, al igual que los directivos docentes, está en el nivel escolar. Ahí encontramos el principal representante es el rector, el personero estudiantil, el representante de orientación, el coordinador, los representantes de padres de familia, estudiantes y un docente que lidere los procesos o estrategias de convivencia escolar. Casi siempre en nuestras instituciones hay un maestro, una maestra que le gusta promover la sana convivencia entre los estudiantes. Bueno, ese sería el representante de los profesores. Bueno, este comité, según la ley 1620 y el mismo decreto 1965, tiene las siguientes funciones. Primera función, y aquí es donde estas funciones son evaluadas en la mayoría de las pruebas. Primera función, identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presentan al interior de una escuela. Liderar acciones que fomenten la convivencia. Convocar espacios de conciliación. Activar la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos. Hacer seguimiento al cumplimiento del manual de convivencia. Proponer y viabilizar estrategias pedagógicas. Esas son las funciones del Comité Escolar de Convivencia, el cual debe existir en cada una de las instituciones educativas del territorio colombiano. Bueno, ¿cuáles son esas responsabilidades que tiene el establecimiento educativo, o sea, nuestros colegios, nuestras escuelas? El primero, garantizar el respeto a la dignidad e integridad. Esa es la primera responsabilidad. La segunda responsabilidad, implementar y hacer cumplir el Comité Escolar de Convivencia. Desarrollar componentes de prevención, promoción y protección. Revisar y ajustar anualmente el manual de convivencia. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar. Reflexionar sobre la violencia y el acoso escolar. Adoptar estrategias para estimular actitudes positivas. Generar estrategias pedagógicas para la formación integral. En ese sentido, una de las responsabilidades, yo pienso que la más importante que tiene este comité es el de reflexionar sobre la violencia y el acoso escolar. En tal sentido, este comité no solamente debe pensar las situaciones que pasan, sino estudiarlas, investigarlas, creando instrumentos que permitan conocer las situaciones realmente que suceden al interior de la escuela. Eso con el propósito de generar estrategias que mitiguen, ¿sí?, las producciones de violencia que se generan en nuestros espacios. Uno de los puntos más importantes que tiene el Sistema Nacional de Convivencia Escolar tiene que ver nada más y nada menos con la responsabilidad de nosotros los docentes frente al sistema. Entonces, la primera responsabilidad que tiene un educador, este es una de los ítems que también se evalúan en las pruebas, en los juicios situacionales. La primera responsabilidad es identificar, reportar y realizar seguimientos a casos de acoso y violencia escolar.
¿Cómo lo debe hacer? Entonces lo primero que va a hacer es detectar y seguir casos de acoso, violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos y reportarlos acorde a la normatividad vigente, el manual de convivencia y los protocolos de la ruta de atención integral. Es decir, un profesor, cada vez que observe una situación relacionada con la vulneración de los derechos sexuales o reproductivos que tengan que ver con temas de bullying, lo primero que debe hacer entonces es documentarlo, reportarlo y hacerle seguimiento. Otra de las funciones que tenemos nosotros, los educadores en el espacio escolar, relacionadas con la responsabilidad ante el Sistema Nacional de Convivencia, es transformar nuestras prácticas. ¿Cómo se logra eso? Bueno, debemos fomentar ambientes de aprendizaje democráticos y tolerantes, que promuevan la participación, la resolución de conflictos y el respeto a la dignidad humana, la vida, la integridad física y moral de los estudiantes. Una tercera función es participar en los procesos de formación y evaluación del clima escolar. En el caso de Bogotá, cada 2 años la Secretaría de Educación genera este tipo de evaluaciones que se hacen a través de las diferentes pruebas que llegan al colegio. Algunas son ya virtuales, pero nosotros los profesores podemos participar en esos procesos a través de la construcción también de instrumentos de recolección de información que den cuenta de cómo es el clima escolar en nuestra institución. Otra función es contribuir a la construcción y a la aplicación del manual de convivencia. Este manual de convivencia, como ustedes bien saben, pues es nada más y nada menos que la columna vertebral de las normas pactadas por toda la comunidad educativa para llevarnos en lo posible de la mejor manera, tener una convivencia sana. Bueno, para promover la convivencia escolar, los educadores y educadoras debemos construir proyectos pedagógicos. Entonces, no solamente debemos formar en competencias ciudadanas, sino que debemos generar proyectos pedagógicos que de una u otra manera contribuyan en 3 aspectos. La primera, a educar para la sexualidad; la segunda, educar para el ejercicio de los derechos humanos; y el tercero, participar en la construcción del manual de convivencia. Entonces nuestros proyectos educativos al interior, nos dice la ley, apuntan hacia eso. Vamos entonces a hablar de educar para la sexualidad. Educar para la sexualidad es un tipo de educación que busca enseñar y aprender acerca de los aspectos emocionales, físicos y sociales de la sexualidad, para la toma de decisiones informadas y responsables sobre la vida sexual y la salud. Esto implica dar información precisa y científica, es decir, nosotros los educadores, cuando formamos para la sexualidad, uno de los puntos que nos pide la ley 1620 es que demos información precisa y científica. 2, desarrollemos habilidades para la toma de decisiones. 3, hagamos promoción de la salud sexual y reproductiva. 4, busquemos la prevención de la violencia y el abuso sexual. 5, contribuyamos con la formación de valores y actitudes hacia la sexualidad. 6, dar apoyo emocional y social que permita discutir y comprender los aspectos emocionales de la sexualidad, incluyendo el amor, el afecto, la intimidad y la identidad de género. Por último, promover la diversidad y la inclusión. Al hacer educación sexual, necesariamente deberemos hablar de los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a hablar no de todos los derechos sexuales y reproductivos, pero vamos a enumerar algunos. El primero, el derecho a la autonomía y al control sobre el cuerpo. Es fundamental que nuestros estudiantes comprendan ese aspecto. El segundo, el derecho a la privacidad, el respeto a la intimidad y la confidencialidad en todos los asuntos relacionados con la sexualidad. El derecho a la libertad y a la seguridad, a la protección contra toda forma de violencia, abuso y explotación sexual. Derecho a la igualdad y a la no discriminación, igualdad de trato, oportunidades sin discriminación por género, orientación sexual, identidad de género, estado civil, raza
edad, etc. Derecho a la información y a la educación, es decir, el acceso a la información precisa, educación sobre sexualidad para tomar decisiones informadas. Derecho a la salud sexual, acceso a servicios de salud sexual, incluyendo la prevención y el tratamiento de infecciones de transmisión sexual, asesoramiento y servicios de anticoncepción. Derecho al placer sexual, reconocimiento del derecho a buscar, recibir, disfrutar de una vida sexual placentera y segura. Entonces, es un deber de nosotros cuando educamos sobre o hacemos educación sexual, que nuestros estudiantes conozcan estos derechos, porque eso les permite empoderarse. Y de una u otra manera también a través de ellos se logra mitigar todas estas situaciones de tipo 3 que tienen que ver con, digamos, la libertad y el desarrollo pleno de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Bueno, decíamos entonces que en ese primer nivel la ley dice, bueno, cada uno de los profesores o la comunidad educativa en sí debe ser responsable de formar en educación sexual, pero también debe educar para el ejercicio de los derechos humanos y las competencias ciudadanas. Entonces, ¿eso qué implica? Primero, formar para aprender a convivir en paz. Esa es, digamos, la primera competencia ciudadana, formar para aprender a convivir en paz, aprendiendo a resolver conflictos de forma racional y emocional. ¿Sí? Para eso pues necesitamos aprender a resolver conflictos, a tener este conjunto de habilidades que nos permitan, por ejemplo, cuando estamos en una situación de conflicto, identificar al menos la situación que genera el problema, buscar soluciones o inventar soluciones, escuchar, cumplir compromisos. Son una serie de habilidades que si las colocamos en práctica en nuestras instituciones, es posible que desarrollemos entonces la primera competencia que tiene que ver con la capacidad para aprender a convivir en paz. La segunda competencia ciudadana, que está enmarcada dentro de lo que se conoce como los estándares, tiene que ver con educar para respetar y valorar las diferencias. En tal sentido, estas tienen como propósito comprender la categoría de pluralidad, de multiculturalismo, diversidad y de los derechos humanos. En un país como el de nosotros, que tiene 50 millones de ciudadanos, donde cada uno de nosotros somos diferentes, es fundamental que aprendamos a respetar y entender que todos somos diferentes, que no solamente existen diversidades sexuales, sino también culturas y cerebros diversos. La tercera competencia que tiene que ver con formar para la participación y la responsabilidad democrática. Esto implica que nuestros estudiantes aprendan, bueno, cómo está conformado el Estado Social de Derecho, ¿sí? Cómo está conformada políticamente nuestra institución escolar, quiénes son los que toman las decisiones y esas decisiones cómo nos pueden afectar. En ese sentido, educar para el ejercicio de los derechos humanos y las competencias ciudadanas se podrían resumir en esas tres. Abordando entonces el último eje de la ley 1620, entonces ella nos pide que formemos en derechos humanos. Pues como ustedes bien saben, los derechos humanos pues, se originaron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y bueno, han ido evolucionando a lo largo de la historia. En nuestra escuela, nuestros estudiantes, independientemente que sean niños, ¿sí?, tienen derechos humanos consagrados en las diferentes políticas públicas y en la Constitución de nuestro país. Algunos de los derechos humanos que tienen los niños, ¿sí?, y de los cuales a veces son controversiales en nuestras instituciones, tiene que ver, por ejemplo, con el derecho a el libre desarrollo de la personalidad. Algunos de las situaciones que a veces son reportadas como
como temas de convivencia tienen que ver con las vestimentas que utilizan nuestros estudiantes, la forma en cómo efectivamente se visten, los accesorios que usan, los peinados. Esto tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad, con la capacidad que nosotros como seres humanos tenemos de presentarnos ante el mundo. En tal sentido, otros de los derechos que tienen los niños tienen que ver con el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, el derecho a la no discriminación. En una época donde muchos de los niños son migrantes, entonces algunos niños generan situaciones de tipo 1 cuando de una u otra manera excluyen a estos niños por ser migrantes de otras latitudes. El derecho al nombre y a la nacionalidad, el derecho a la identidad, ¿sí? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la protección contra el abuso y el maltrato, el derecho a la protección contra la explotación económica y sexual, el derecho a la libertad de expresión y, como dije al inicio, entonces el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Todos esos son un conjunto de derechos que la ley 1620 nos invita a que enseñemos como educadores y los promovamos al interior de nuestra escuela para que los niños y niñas se empoderen y de una u otra manera soliciten, pidan, ejerzan el respeto por esos derechos que ya han sido reconocidos a nivel internacional y nacional. Otra de las herramientas que la ley 1620 nos da, bueno, tiene que ver con la construcción del manual de convivencia. Es decir, todos los educadores debemos participar en la construcción del manual de convivencia. Para eso debemos conocer pues, la estructura del manual de convivencia. El manual de convivencia entonces está conformado por las siguientes partes. Primero, el manual de convivencia debe consagrar los derechos y las obligaciones de los miembros de la comunidad educativa. Lo segundo, los principios, es decir, la comunidad educativa debe crear esos principios. Un principio, por ejemplo, sencillo es el que tiene que ver con la participación, ¿sí? El tercero es la construcción de las normas, es decir, profesores, estudiantes y padres de familia, al igual que directivos docentes, debemos reunirnos para construir las normas que nos permitan convivir al interior del espacio escolar. Y obviamente también debe tener un elemento fundamental que tiene que ver con el procedimiento de la resolución de conflicto. En el manual de convivencia debe existir esos pasos que nos permitan identificar un conflicto y los métodos para resolverlos. Ahora bien, la ley 1620 y su decreto reglamentario, digamos, este es uno de los ejes principales. Antes de esta ley, la mayoría de los manuales establecían faltas como graves, leves. Con esa clasificación, digamos, emitía un concepto, un castigo, una sanción. Bueno, esta ley establece que las situaciones de convivencia se pueden clasificar en 3 tipos. Entonces, el primer tipo corresponde a los conflictos manejados inadecuadamente. Aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar y que en ningún caso generan daño al cuerpo o a la salud. Un ejemplo de esas son las discusiones por un daño de un material escolar. Me dañó el cuaderno, me destruyó un lápiz, me botó el borrador, me dañó el sacapuntas, me dañó la maleta, ¿sí? Un malentendido en redes sociales, ¿sí? Competencias de medida en actividades deportivas, es decir, que llevan a malquerencia entre los estudiantes, pero que como sabemos pues no hay un daño al cuerpo. Burlas recurrentes, negativa a participar en proyectos grupales, es decir, niños que no les gustan, no admiten, no aceptan trabajar con otros por los prejuicios que puedan tener, interrupciones y falta de respeto en el aula. Entonces el profesor que llama la atención repetidamente porque un estudiante no hace silencio, no presta atención, o
entre compañeros, las reacciones exageradas ante una broma. Como ustedes pueden verse, muchas de estas situaciones no generan ningún daño al cuerpo, sino que tienen que ver con prácticamente con situaciones que se generan por materiales o que tienen que ver con cuestiones relacionadas con lo verbal, las ofensas, por ejemplo. Cada una de esas situaciones tiene un protocolo. Entonces la ley 1620 establece que cada una de las situaciones debe activar un protocolo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros los educadores? Cuando se presenta una situación de tipo 1, casi siempre los exámenes y las preguntas situacionales nos preguntan sobre en relación con respecto a estos protocolos. Lo primero que debemos hacer es, 1, reunión inmediata y mediación pedagógica con los involucrados. 2, generar una solución imparcial, equitativa y justa, es decir, llegar a un acuerdo con los implicados. 3, el registro y la constancia de la actuación. Cada uno de nosotros los maestros que perciba una situación de tipo 1, ¿sí?, lo primero que debe hacer entonces es hacer un registro de la situación, ya sea en el observador o en el documento que el colegio haya construido para generar esa constancia. Por último, entonces debemos hacer seguimiento y verificación de las soluciones. Ese es el protocolo para las situaciones 1. Entonces, reunión inmediata, solución imparcial, registro y constancia y seguimiento y verificación de soluciones. Continuando con las situaciones que la ley 1620 tipifica como 1, 2 y 3 y que afectan la convivencia escolar, vamos a hablar entonces de las situaciones tipo 2. Las situaciones tipo 2 dentro del ámbito escolar corresponden a casos de agresión escolar, acoso escolar o bullying, ciberbullying, que no constituyen delitos graves, pero que cumplen con las siguientes características. Entonces los maestros debemos tener la capacidad de identificar cuando estas son situaciones de tipo 2. Entonces la primera característica es que hay una repetición, una sistematicidad de las acciones, es decir, bullying es una de las características de bullying. Bullying son todas las acciones negativas repetitivas o repetidas que un estudiante hace contra otro, que ejerce. Entonces todas las situaciones que tienen que ver con bullying hacen parte de las situaciones tipo 2 por una de sus características, y es la repetición. La segunda característica para identificar una situación de tipo 2 tiene que ver con los daños al cuerpo o a la salud, pero sin incapacidad. Es decir, un moretón, un puño puede ser, un golpe en la cabeza, los típicos calvazos que los niños le dan a los otros, ¿sí? Pero dentro de estas situaciones las más comunes son el acoso verbal constante, el acoso físico moderado, los empujones, los golpes leves o agresiones físicas que no causan lesiones, la exclusión o el aislamiento social, el ciberacoso, los rumores, los chismes persistentes, el acoso psicológico, hostigamiento en línea o ciberbullying. Acoso sexual no grave como comentarios sexuales inapropiados, insinuaciones o gestos no físicos de naturaleza sexual. Todas esas hacen parte de las situaciones tipo 2 y estas situaciones obviamente también tienen un protocolo. Entonces lo primero que debe hacer un maestro que observe este tipo de comportamiento es, primero, atención inmediata en salud si es necesaria. 1, el restablecimiento de los derechos de los afectados, de las víctimas. 3, la protección de los involucrados. 4, información a los padres o acudientes. En ese sentido hay que dejar constancia de la información suministrada, documentar el caso. Espacios de diálogo, es decir, crear un espacio para que las partes involucradas puedan explicar lo ocurrido, garantizando el derecho de la intimidad y la confidencialidad. Y por último, generar acciones restaurativas si son necesarias, es decir, determinar acciones que busquen reparar daños, restablecer derechos y promover la reconciliación entre los involucrados. Las situaciones tipo 3
pues son pues obviamente las más graves que pueden ocurrir en un espacio escolar. Corresponden a este tipo de situaciones de agresión escolar las que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el título 4 del libro 11 de la ley 599 del 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. Ejemplos de situaciones tipo 3, el acoso sexual. Por ejemplo, un estudiante que realiza comentarios sexuales inapropiados o toques no consentidos hacia el cuerpo de otro estudiante. El abuso sexual, un caso en el que el estudiante obliga a otro a realizar actos sexuales bajo amenaza o coerción. La violación, cuando un estudiante fuerza a otro a tener relaciones sexuales contra su voluntad. Explotación sexual, utilización de un estudiante, de un menor, en actividades sexuales a cambio de dinero, bienes o favores. Distribución de material pornográfico, un ejemplo, un estudiante que comparte imágenes o videos de contenido sexual explícito sin el consentimiento de las personas involucradas. Trata de personas, situaciones donde un estudiante es engañado a forzar o salir del entorno escolar para ser explotado sexualmente. Y por último, el sexting no consentido, que tiene que ver con el envío de mensajes, fotos o videos de contenido sexual sin el consentimiento de la persona afectada, especialmente cuando involucra menores de edad. Como pueden observar, las situaciones tipo 3 pues son delitos. En el mundo de infancia y adolescencia son conocidas también como infracciones y contravenciones. Estas situaciones también tienen un protocolo del cual debemos conocerlo. El artículo 43, en ese sentido, ¿sí?, establece que el protocolo para la atención de situaciones tipo 3 establece los siguientes procedimientos. 1. Atención inmediata en caso de daño físico o mental, es decir, si hay un daño, un herido, ¿sí?, inmediatamente el educador o el personal que vaya a reportar este daño, inmediatamente debe llamar a la EPS, comunicarse con el sistema de salud que el niño tenga, o si el colegio tiene un seguro, debe activarlo. El segundo es el restablecimiento de derechos, es decir, hay que remitir la situación a las autoridades administrativas según la ley 1098 de 2006, cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, dejando constancia de la actuación. Hacemos referencia entonces al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Policía de Infancia y Adolescencia, a la Comisaría de Familia, a la Fiscalía. Protección de los involucrados, es decir, el protocolo indica que, o nos dice que debemos adoptar medidas para proteger a los involucrados de posibles represalias, dejando constancia de la actuación. Y informar a los padres o acudientes. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados, dejando constancia de la comunicación. Como pueden verse en cada uno de los protocolos 1, 2 y 3 siempre hay un factor, y es que nosotros los educadores debemos documentar las situaciones que se presentan al interior del colegio. Como quinta del protocolo de las situaciones de tipo 3 es la generación de espacios de diálogo y confidencialidad, las acciones restaurativas y el análisis de esas consecuencias, el informe y seguimiento por el Comité de Convivencia Escolar, es decir, estas situaciones, como son delitos, deben informarse directamente al comité del colegio. El colegio debe informarlo a los respectivos comités superiores a él. El reporte al sistema de información unificado de convivencia escolar. Ahora bien, en conclusión, la ley 1620 pues tiene una columna vertebral y busca o tiene como propósito principal que todas las instituciones pues hagan acciones relacionadas con la promoción de la convivencia, con la prevención de acciones negativas que afectan esa convivencia, con la atención y seguimiento de las víctimas y de victimarios. Es decir, el objetivo de esta ley
es que los espacios escolares se conviertan como por así decirlo, en espacios de sana convivencia donde la seguridad de los niños y niñas se garantice por parte de nosotros los educadores. Y para eso pues debemos hacer promoción, prevención, atención y seguimiento. Bueno, al final de esta exposición porque es un resumen prácticamente lo que hemos hecho aquí de los 96 artículos, 50 artículos que conforman la ley 1620 y 46 que hacen parte del decreto reglamentario, pues hemos intentado resumir, digamos, los apartes fundamentales de estas dos políticas públicas. Para finalizar, hemos diseñado un test de situaciones relacionadas con la convivencia que posiblemente ocurren al interior del colegio. Bueno, les traemos un examen para que ustedes lo respondan y obtengan, el puntaje inmediato. Un ejemplo, pues lo vamos a compartir en este momento. Vamos a leer el siguiente caso. Un maestro descubre que un estudiante ha estado chantajeando a otro para obtener favores sexuales, amenazando con divulgar la información privada. Bueno, este es uno de los temas que ocurre en nuestros colegios. Muchos de nuestros niños caen en el tema de enviarse fotos íntimas a través de redes sociales, en algunas de mensajería instantánea. Bueno, según la ley 1620, esta es una falta tipo 3. La pregunta es, ¿qué debe hacer el maestro según el protocolo, ¿sí?, establecido o relacionado con las situaciones tipo 3? ¿Qué debe hacer? A, pedir al estudiante que extorsiona que deje de hacerlo para evitar problemas convivenciales. Puede ocurrir, los maestros somos excelentes dando consejos. Ignorar la situación para no involucrarse en problemas judiciales, es decir, el maestro decide ignorar la situación porque no quiere tener problemas posteriores con el tema judicial, con la estructura judicial. C, reportar inmediatamente el caso a las autoridades escolares y policiales, ya que es un delito, puede ser. O hablar con los padres del estudiante chantajista y pedirle que lo castiguen por su comportamiento inmoral. Bueno, tenemos entonces una serie de preguntas para que ustedes las respondan y a través de ellas obtendrán su puntaje, a ver qué tal, cómo están los conocimientos de ustedes en esta política pública que se conoce como la Ley 1620 y el Decreto 1965, que como ya lo hemos dicho a lo largo y ancho de esta presentación, pues tiene unos ejes fundamentales que es importante, a pesar de la extensa que es ella, que nosotros los educadores y educadoras conozcamos para hacer de nuestros espacios escolares un espacio donde la convivencia y la paz reinen, al igual que el respeto y la valoración de las diferencias. Bueno, los juicios situacionales ya ustedes saben que son casos que ocurren en una escuela. Para superar la prueba de juicios situacionales les recomiendo a ustedes que tengan en cuenta, uno, las situaciones, pero lo más importante es que conozcan los protocolos que la misma ley establece para las situaciones 1, 2 y 3. Ahí está la clave, porque eso es lo que le van a pedir a ustedes que sepan hacer como resultado de este ejercicio de competencia que hemos hecho. Bueno, para finalizar, compañeros, aquí debajo les dejamos entonces los materiales que pueden ayudarlos a mejorar y a comprender este tipo de políticas públicas. Dejamos entonces la Ley 1620-2013, el Decreto Reglamentario 1965. Asimismo, dejamos un resumen de todas estas dos políticas públicas. Las dejamos, digamos, de una manera que usted las pueda comprender un poco más fácil. También les dejamos las diapositivas que nos ayudaron a contarles a ustedes qué es esta ley. Y por último les dejamos
un test de juicios situacionales para que usted lo responda, automáticamente obtendrá la calificación y de esa manera usted puede saber cómo están sus conocimientos en estas dos políticas públicas que fueron construidas para promover la sana convivencia y empoderar a nuestros estudiantes en relación a los derechos humanos, tanto sexuales como reproductivos. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.